Objetivos. 1. Analizar experimentalmente la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica en un circuito de corriente continua. Equipo de experimentación. Materiales. Fuente de corriente continua. 2. Voltímetro. 3. Amperímetro. 4. Conductores. 5. Caja de resistencias. Procedimiento. Armar el circuito de modo que el amperímetro se conecte en serie a la fuente de corriente y el voltímetro en paralelo a la caja de resistencias eléctricas. Comprobar si las polaridades de los conectores que se encuentran conectados de la caja de resistencia al voltímetro están correctas, caso contrario cambiar las polaridades. Parte experimental. En la caja de resistencias colocar un valor R en ohmios que estime conveniente. Poner en funcionamiento la fuente y utilizando la perilla correspondiente regule el voltaje para que el voltímetro del circuito marque valores tales como 0.5 voltio. Se regula con la perilla y vemos que el voltímetro marca 1 voltio. De nuevo se regula con la perilla y el voltímetro nos arroja un valor 1.5 voltios. Repetimos una vez más el procedimiento y observamos que el voltímetro marca 2 voltios. Finalmente realizamos el mismo procedimiento una vez más para que el voltímetro marque 2.5 voltios. Al finalizar esta primera parte procedemos a registrar los datos en la tabla 1. Mantener constante la diferencia de potencial en la fuente, fijar la resistencia eléctrica para 5 valores diferentes a su elección. Finalmente para cada resistencia registrar la lectura que indica el amperímetro en la tabla 2. Elegir un valor conveniente de resistencia, manipular la perilla del voltaje que entrega a la fuente hasta que el amperímetro marque un valor constante.
Registrar el valor que marque el voltímetro del circuito. Elegir otro valor de resistencia y repetir el procedimiento. Registrar los valores en la tabla 3. Tablas de datos. En la tabla 1, como se puede observar, se mantiene constante la resistencia, R, con valor de 100 ohmios. En la tabla 2 se puede observar que el valor constante es el voltaje con un valor de 5 voltios, los demás datos poco a poco varían. En la tabla 3 se aprecia que el valor constante es la intensidad en un valor de 50 miliamperios. Gráficas. Se puede observar en el diagrama voltaje en función de la intensidad que en esta gráfica se obtiene una recta. En la gráfica 2, se refleja función determinada por resistencia en función de 1 sobre la intensidad. En la gráfica 3, la función determinada como voltaje en función de la resistencia. Esta gráfica toma como concepto que dicha gráfica tiene dos puntos en los cuales los valores son similares formando un segmento de recta. Conclusiones. 1. En un circuito de corriente continua se evidencia que la diferencia de potencial o voltaje aplicado al mismo es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que se registra en el dispositivo correspondiente, amperímetro. 2. La relación directa entre la diferencia de potencial, V, y la intensidad de corriente, I, es verificable gracias al modelo matemático resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, en donde R corresponde a la resistencia, que se mantiene constante si se aumenta la diferencia de potencial y la intensidad de corriente.